Es un gusto estar entre ustedes, y más cuando ciertas personas que están en el público podrían dar una ponencia mejor que de mi parte. Porque aquí entre el público hay especialistas en el tema que tiene que ver con la familia Calvermater, que residen aquí cerca, en la región. Con los respetos por los que saben más de lo que de mi parte puedo compartir, puedo decir que la salida del pastor Calvermater fue 3 meses después que naciera mi suegro, Orlando Calvermater. De allí fueron hacia Mendoza. Como dice la abuela Guillermina, en realidad el destino era Ecuador. Estando en Mendoza, en el paso internacional, con las muchas nieves, el paso estaba cerrado. Y cuando se cierra, más aún hace 100 años atrás, puedes pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses sin poder avanzar. Eso llevó a que volviera a Buenos Aires. En Buenos Aires estaba la sede de la Iglesia Adventista para Sudamérica. Lo que actualmente está en Brasil, en ese tiempo estaba en Buenos Aires. Retornan a Buenos Aires y allí le mencionan aquello que tanto soñaba Pedro Calvermater. Su sueño era venir al Perú. Cambian los planes y tiene su viaje en tren de 3 días hasta La Quiaca. Estando en La Quiaca, debían trasladar lo que ellos tenían, así que lo hicieron con mulas. Llevó 1 mes el traslado del Villazón, La Quiaca, hasta La Paz. En ese transcurso de tiempo, mi suegro tuvo de niño una neumonía. Ellos, mientras tanto, viajaron en tren y recién en Atocha pudieron tomar ese tren. Dice que cuando llegaron, comenta la abuela, iban hacia el lugar que les tocaba y se encontraron que había una banda de música que había tomado el vagón antes de que ellos llegaran. Así que tuvieron que dormir allí en un cobertizo. Otro viajero, un inglés, dijo que iba a presentar un fuerte reclamo por lo que había acontecido. Al llegar a La Paz, el siguiente paso es Irahuaquí, Bolivia, y de ahí a Puno, en el vapor Inca, que me da mucha pena que ese vapor se haya desguazado y no esté más en el puerto. Lo que estoy feliz es que tengo una foto del vapor y una segunda en la que estoy con Emilce, los dos juntos, cuando estuvimos en esta zona en el año 1983. Allí lo esperaba el pastor Estal. Y desde el puerto fueron hacia Platería. La vez anterior que vinimos a Platería lo hicimos desde Desaguadero, esta vez desde Puno. Y pensé en el lago Titicaca y pensé en la abuela Guillermina. Seguramente en sus pensamientos la llevó a ella a recordar el hermoso lago Ipacaraí. Un lago que en ese tiempo tenía su puerto. No se llegaba como hoy por carretera. Y llegando al puerto de San Bernardino, en mula, recorrer aproximadamente unos 20, 30 kilómetros. Así como uno va hacia Platería y el lago Titicaca está a la izquierda, ella yendo hacia la casa de sus padres, el lago Ipacaraí queda a la izquierda. Bonitos los dos. Seguramente sus pensamientos habrán ido a su lugar de la familia en Paraguay. Llegaron a Platería y allí hubo las dificultades conocidas con la familia Pinazo. El tiempo que transcurrió, dice el pastor Pedro, que fue unas semanas que quedaron en Platería hasta solucionar el inconveniente. La abuela Guillermina relata que
fueron invitados para ir a Arequipa. El sistema que hubo por muchos años que los misioneros extranjeros pudieran aclimatarse a la altura yendo a Arequipa. Al llegar a Arequipa, ¿quién era el pastor de Arequipa? Era el hermano de Pedro, llamado Ignacio, el bisabuelo del que es presidente de la Unión Boliviana. Resulta ser que Pedro e Ignacio eran hermanos, pero las esposas eran hermanas también. De Ignacio, Cecilia, y de Pedro, Guillermina. En ese tiempo el pastor Ignacio tenía 3 hijos y Pedro venía con 2 hijos. El pastor Ignacio vivía en el barrio Yanaguara, según me mencionó el hijo mayor, Irán, el mismo nombre que tiene el presidente aquí el nombre que tiene él es de su abuelo, Irán. Y estaban en un ciclo de conferencias y Pedro les ayudó. Parece que había dificultades en el ciclo de conferencias, había piedras que iban hacia el lugar de conferencias que perjudicaban, y allí Pedro no pudo con su carácter, con su personalidad, salió a defender el lugar de las reuniones y a su hermano. El asunto es que se regularizó las conferencias y continuaron adelante. De allí viajaron hacia Juliaca. Me interesó el otro día ir a la estación, porque menciona la abuela que cuando llegaron había mucha gente. Había un tren que venía de Cusco y otro que venía de Arequipa, mucha gente. Y entonces el abuelo Pedro le dijo a Guillermina: pásame los liños y los bultos por la ventana y tú te bajas por la escalera. Comenzó a descender tomada del pasamano, y cuando estaba ella ya por descender, se acerca un hombre y le dice: señorita, señorita, ¿usted la estaba esperando? Y la abuela quedó sorprendida y lo mira al esposo. Ambos hablaban alemán y en alemán le dijo: ¿qué le pasa a este hombre? Algo raro está pasando. E inmediatamente en castellano le dice al hombre, que venía acompañado por 4 personas, como si fueran guardaespaldas, le dice: allá está mi esposo, puede hablar con él. Así que Pedro y este señor hablan, y Pedro le dice a Guillermina: mira, lo que estaba esperando es una partera, ¿por qué no vas a atenderla? No sabemos cuál es la casa en Juliaca donde fue la abuela Guillermina. No tenía instrumentos, relata ella, y llega a la casa y le dice al Señor: ¿tiene algo que pudiera hacer más cómoda este parto de su esposa? Y él le trajo una montura, muy feliz, y le dijo: ¿y no tiene algunos diarios? Sí, tengo diarios. Así que le trajo diarios y realizó el parto, el primero de ella en el Perú, de 2000, que tendría a través de 20 años, estando acá en el Perú. El asunto es que comenzó a construirse Samán, y el pastor Estal le dijo a Pedro Calvermater que debería ir con la familia, y allí Pedro impuso su personalidad propia de él. Le dijo: pastor Estal, a mí me quieren matar y de ninguna manera voy a llevar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Guillermina quedó acá en Juliaca. En este mismo tiempo, hace 100 años, habrá sido noviembre, diciembre, en este tiempo. La fama corrió de ella como partera, y en el tiempo que estuvo acá, tuvo muchos por atender, mientras que el pastor Calvermater fue a Samán. La historia es muy conocida porque comenzó la construcción de una capilla de 25 metros y 2 piezas para habitar. Lo mismo aconteció en Laro, un salón escuela para el futuro y también una casa de 2 piezas. Quiero decirles que el pastor Calvermater, él no venía con recursos. Es cierto que su padre tenía una estancia y tenía campo, pero en este proyecto él vino con
los recursos que tenía de su trabajo allí en la ciudad de Rosario. Todo lo que se hizo fue con el esfuerzo y la lucha de los hermanos y de los, diríamos, de los que estaban interesados por la educación y por un mejor vivir. Ustedes recuerdan el relato de cuando atacaron la misión y el pastor Pedro estaba en el pozo, trabajando en un pozo, y llegó la noche y un niñito recordó de que el pastor Pedro había quedado en el pozo y pudo rescatarlo. Y en una segunda ocasión, detrás de esto el padre Hinojosa, en una segunda ocasión, no estando él porque fue a buscar calaminas, en una segunda ocasión destruyeron todo. Aquí hay alguien que conoce ese lugar en Samán, así que estamos interesados, no sé si tendremos tiempo y por allí podamos tener la bendición en los minutos que nos queda de estar acá en Juliaca y en la región, ojalá pudiéramos ir a Samán. Cuando esto aconteció, 3 tomaron interés de la región del Aro para formar allí un centro educativo. El que más destacado es Chambi, Manuel Chambi. Estoy muy feliz porque hay un bisnieto de él aquí con nosotros, con lo que hemos podido charlar y conversar un buen tiempo. Y en Laro hubo 4 situaciones dramáticas, todas muy conocidas y hay detalles que inclusive ustedes pueden aportar. La primera fue cuando la policía local, el jefe de policía local, lo citó a Calvermater para decirle que lo que se estaba haciendo no estaban de acuerdo y que eso debía frenarse. Y Calvermater le dijo, hemos venido para realizar la obra con todos los permisos correspondientes y el plan es seguir avanzando. Fue una situación tensa y dramática. La segunda, más conocida, es la vez cuando avanzan hacia la misión. Hace 20 años, cuando estuvimos acá con Jorge y su papá Pedro, el mayor de los hijos, al ir al Aro, él nos mostró los sitios exactos de lo que aconteció ese día. Inclusive cuando él hablaba le dije, tío, ¿cómo recordás tanto de estas historias? Y me dijo, si yo estaba presente, yo vi todo. Leyendo el libro, el padre dice, me acompañaba mi hijito, Pedrito, el padre de Jorge y Alcides. ¿Qué dijo en esa ocasión? Para aquellos que conocen Laro, vamos a mirar la lagunita, ¿no es cierto? Y está la casa de 2 piezas, hoy derruida, hay una pieza destruida. De la demás están las paredes y sin techo. Hace 20 años estaban las paredes y los techos. Estamos mirando la laguna y vamos a mirar ahora, vamos a girar. La entrada a la casa era aquí a la derecha. Ahí estaba la cama de Pedrito, la cama de mi suegro. Acá atrás está una puerta abierta que va al dormitorio de los padres. A la derecha está el ropero pequeño, a la izquierda está la cama de Aide, acá está la cama de Héctor y acá está la camita de Alfredo, el que vive en Estados Unidos. Vamos a la pieza, está la mesa, allá la cocina económica. Volvemos a dar la espalda a la lagunita. No se entraba a la casa, sino que se rodeaba. Se entraba con la puerta mirando desde dónde venían a atacar la misión. Y el tío Pedro dice, mi padre estaba mirando por esa ventana. Es la misma en la cual estuvimos mirando hace 3 días atrás. Y mi padre vio que venían. ¿Y qué pasó, tío? Tomó sus armas, 4 armas y el machete.
listo para defender y atacar. Él así se había criado en Santa Fe, rodeado de gauchos y de gente de toda calidad. Y tenían que ir armados por prevención, no era para usarla, por prevención. Está de rodillas. ¿Y qué pasó, tío? Mi padre oró de rodillas. ¿Y qué pasó? Excavó, escondió las armas. ¿Y qué sucedió después? Tomó la Biblia y salió. Por la puerta, que era la principal de la casa, dando la espalda a la laguna. Y va hacia la iglesia, la escuela. La puerta que ahora está no es de hace 100 años atrás. La puerta estaba al frente. Quiere decir que los que atacan vienen hacia la entrada principal del templo y Pedro sale a su encuentro en diagonal. Ahí hay unos 30, 40 metros para encontrarse con los que vienen. Con una sonrisa, Pedro, y diciendo, ¿en qué les puedo ayudar? Y la respuesta fue directa: hereje, esto, lo otro, lo vamos a matar. Son diálogos y frases muy duras que se van dando. Pedro se crió entre vacas, caballos. En esa ocasión, seguramente, como él relata, con los caballos lo querían apretar y apurar. Él estaba acostumbrado a moverse, de tal manera que no fue fácil apretarlo a él. Nosotros estamos haciendo las cosas como corresponde, en una propiedad y con todos los permisos y autorizaciones para poder realizar esto en bien de los habitantes de esta región. No eres un hereje y va y le coloca el arma el sacerdote, si recuerdo bien, Valverde. Sin embargo, de adentro, por casualidad o a propósito, hubo, dice el abuelo Pedro, 3 disparos. Esto produjo una reacción. ¿Estarán todos armados? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y regresaron. Segunda situación difícil o dramática, como me encanta llamar. Segunda. La tercera es la más complicada. Debemos decir que la segunda, el escritor, el pastor Héctor Peverini, dice que ese hecho se dio el 11 de septiembre de 1920. La tercera es un nuevo avance hacia la misión como para buscar destruir y matar al misionero. Según he leído por un investigador que concluyó sus estudios en la Universidad de Lima, que es un trabajo de hace 2 años, él coloca como fecha posible, después de investigar documentos judiciales e investigar los diarios de ese tiempo, que esta tercera situación dramática fue entre 4, 5 o 6 de octubre. Podemos ver que estas 3 situaciones, la primera, la segunda y la tercera, están muy cerca. Y el objetivo principal es matarlo a Calvermater y destruir la misión. En esta que conocemos, o hemos escuchado tantas veces, los que estaban trabajando allí, al asustarse, algunos de ellos comenzaron a escapar. Y a espaldas o de frente, un hecho de una barbarie terrible, se produce la muerte de 12 mártires. Estuvimos en el cementerio, allí cerca del Aro, donde descansan la mayoría. El dueño del cementerio dijo, posiblemente alguno se haya trasladado a su lugar de origen. Es la primera vez que escucho esto. Los 12.
una situación dramática. Quiero decirles que van a ver videos, filmaciones, y les va a llamar la atención de lo que le digo. Pedro Calvermater no lloraba. Si ustedes ven una filmación, puede ser extraordinaria, y ven a Pedro Calvermater llorando, no era de llorar. Para la película está muy bien, y si es un logro artístico, está un fenómeno que se utilice. Está bien, no hay problema. La familia no va a decir nada, pero entre nosotros es bueno decir que Pedro Calvermater era un roble, que no se truncaba, ni lo torcían ni lo doblaban. Un hombre amable, un hombre que podía ser muy cortés, muy cristiano, pero a la hora de la verdad, de ninguna manera iba a llorar. No era su costumbre. Pedro Calvermater, en los años que estuvo antes de Rosario, estuvo trabajando en la asistencia pública de Rosario. Él se había transformado en un experto, con los médicos de turno, de hacer relevamiento de cadáveres y de heridos que se procedían en la ciudad. Era algo acostumbrado, era lo que había realizado un año atrás en Rosario, y lo había hecho 4, 5, 6, 7 años. Él vivió en Rosario desde el año 1913 a principios del 19. Cuando terminó enfermería en 1912, él fue a Rosario, esa es otra historia, pasó el 13, 14, 15, fin del 15 se casa en Rosario, 16, 17, 18, y el 19 de abril, 15 de abril aproximadamente, comienza su viaje hacia el Perú. Él hizo un relevamiento total de lo que había pasado. Entradas de balas, salidas de balas, golpes. Un informe propio de lo que él tenía que hacer en su trabajo en la asistencia pública. Y allí comenzó, terminado, el camino hacia Puno. Muy bien me comentó uno de los que está presente aquí, que estoy muy contento porque pronto va a haber un libro de todas estas historias, y ojalá pudiera ser el primero en recibir ese libro, sería extraordinario. Y quien está haciendo, le felicito y lo animo a seguir adelante, porque necesitamos en la historia de la Iglesia que se siga documentando tantas historias. El asunto que fue a Puno, y allí, al encontrarse en el juzgado, las cosas van y vienen hasta que es atendido, y con esto después, con la justicia, van hacia el lugar donde están los muertos y se confirma el informe que estaba hecho. Lo que uno se pregunta es cuántas de estas atrocidades se habrán hecho en el pasado, que han quedado escondidas y como injusticias por años y años. Solo se encontraron con un hecho. Ahora estaba Pedro Calvermater. Dios lo preparó en esos años de la asistencia pública para hacer un relevamiento como la justicia está acostumbrada a requerir y a solicitar, y para después proceder y efectuar los pasos que deben corresponder o hacerse. El juez dio su aval y su reválida a todo eso. Una situación durísima esta, la tercera situación que llamo dramática en Laro. Y la cuarta es también inmensamente conocida. El sacerdote que estuvo en Samán, él dijo: yo puedo solucionar el tema. En Hinojosa, en Samán destruimos la misión, la casa. Corría el año 1920 y nuestro misionero Fernando Estal, junto a su familia, desde su arribo a Platería en 1911, transformaron la realidad de mucha gente campesina en casi toda la zona aymara. Sin embargo, eran conscientes que aún quedaba trabajo por hacer, así que invitaron a Pedro Calvermater, misionero argentino, que aceptó con alegría la invitación, sin imaginar la increíble historia que viviría guiado y sostenido por nuestro Dios. Personas que no hacen bien a la comunidad, y en uno de los domingos, cuando se dijo hay que atacar, vamos a destruir la misión, vamos a matar a Calvermater,
se le hizo levantar la mano para ver cuántos de los que se encontraban en esta iglesia inmensa de Santiago, que tuve la posibilidad de conocer por primera vez en esta semana, que estaba completa, adentro, afuera, y solo 7 manos se levantaron. Fernando Estal, levántate. Para decir, Pedro Calvermater, levántate. Manuel Zúñiga Camacho, levántate. Todos los que murieron en... Hola, hola, hola. De repente cae un rayo. Hola, 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 hola. ¿Sí? ¿Sí sale la puya? Hola, 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 hola. Va Pedro. Pedro Hola, hola. junto con su maestro. ¿Qué? ¿Dónde estaba Guillermina? Ella hizo la grabación que estaba en casa. Pedro es el segundo que lo escuchó. Guillermina habla ella diciendo, desde el aro escuché la caída de rayo. Me preguntaban qué era eso y qué había acontecido. En el caso de Calvermater, ya que el maestro fue a ver Que había sucedido. Considero que este fue un hecho determinante para que los habitantes de la región supieran que había algo, una situación muy especial. La situación especial la decimos para nosotros. En nuestras palabras adventistas, era que había un plan de Dios para que esta región tuviera una mejor cultura, una mejor educación, una mejor salud, una mejor religión. Sobre todas las cosas, ser personas que naturalmente tenían condiciones magníficas, pero que habían sido aplastadas por años y décadas y décadas y décadas. Y llegaba el momento, en cierta manera, de la libertad. 4 hechos dramáticos. Le pregunté a la abuela, lo tengo grabado, abuela, ¿cuál fue el lugar más difícil de ustedes? Ustedes recuerdan que en Guanta, en cierta ocasión, 10.000 personas fueron a atacar la casa de Calvermater para matarlo. Y no estaban los hijos. En ese día a la mañana había venido una beata a llevar una de las hijitas a Arceli y la tuvo todo el día. Cuando vuelven Pedro y Guillermina a la casa en Guanta, vivían ellos en un segundo piso, se encuentran de que los que vivían abajo, que eran choferes de camión, hombres de fuerza, ellos habían impedido que subiera este grupo. Y la abuela Guillermina dice, me respondieron bien por bien, porque cuando me pidieron la máquina de coser, se la di. Cuando necesitaba aceite, se la di. Y ahora cuando nos quisieron matar, ellos nos defendieron. Allí estuvo el famoso padre Chubene, que cuando fueron a Andahuaylas, este sacerdote católico los acompañó tiempo después, juntando dinero como era parte de la Iglesia Católica, vender cruces, indulgencia, perdones. Y Chubene dijo a Calvermater, lo matamos, le puso día y hora. Sucedió que el día anterior el padre Chubene cayó del caballo, fue tal el golpe que en poco tiempo avanzó los problemas de salud. Pedro Calvermater se ofreció y dijeron que no. Y al día siguiente, el que los quería matar, el día siguiente él estaba muriendo. Y ahora sí vinieron a pedir que pudiera ser sepultado para evitar infecciones en cal. Y él le dijo, y ahora vienen. ¿Por qué dice eso? Me hubieran llamado a tiempo y hubiéramos solucionado esto. Dice la revista Review and Herald que la gente decía, algo ha pasado, algo ha sucedido. Tuvieron la situación en Guanta,
tuvieron la situación en Andahuaylas, pero cuando le pregunto a la abuela, con sus muy lúcidamente de 92 años, ella dijo el lugar que fue más difícil, el más difícil fue Laro, fue Laro. Por eso le llamo un poco la iglesia madre, la iglesia de la cual se expandió el Evangelio junto con Pedro Calvermater y Guillermina, una mujer extraordinaria de la cual en 3 ponencias he podido hablar. Se extendió su acción para que fuera el primer pastor en Huancayo, el primer pastor en Ayacucho, el primer pastor en Huanta, el primer pastor en Andahuaylas y el primer pastor en Cusco, a través de los 20 años de su ministerio. Doy muchas gracias a Dios por el testimonio de ellos. Y quiero decir que estoy contento porque hay un bisnieto de Chambi, el que tuvo que ver con los terrenos. Y quiero invitarte que pases, por favor, un ratito. Y quiero hacerle una pregunta a él que se la hice hace un instante. La pregunta es, no tiene el apellido Chambi, pero tiene la sangre Chambi. Y los Calvermater y los Chambi estamos muy unidos. No habría Laro sin Chambi. Dio la tierra, fue a invitar a Pedro Calvermater con otros 2 y allí quedan los descendientes, varios de ellos. La pregunta es, ¿por qué? Y es profesor de un colegio aquí, de nuestro colegio adventista acá en Juliaca. ¿Por qué crees que tu bisabuelo tomó interés en que haya un lugar donde hubiera escuela, donde hubiera educación para la región? ¿Por qué lo crees? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo pienso, y esto es de familia, quien les habla conoce y ha crecido en Laro. Mis primeros años yo las pasé juntamente en la clase de niños de allí en Laro, pero ahora ya no hay clase de niños allí en Laro. Ya muchos de los maestros ya fenecieron. A la pregunta que me hace, pastor, yo veo la situación de mi familia, de mi madre que ya descansa en el Señor. Yo veía a ellos que eran muy desprendidos con las personas. Mis padres siempre hacían chacra, mis abuelos hacían chacra allí en el campo. Y ellos eran los primeros quienes invitaban a las personas de escasos recursos económicos para poder hacer la labor y poder compartir un poco más en cuanto se refiere a los alimentos. Y yo me pongo a recordar, los bisabuelos también eran desprendidos y para ellos no había un valor sentimental en cuanto se refiere a dinero o terrenos. Ellos se desprendían con las personas como la hicieron para que la misión de la estación del Laro Central fuese fundada en una escuela y una iglesia para que las personas del lugar puedan tener una educación y también pueda seguir el Evangelio creciendo en ese lugar. Muchas gracias. ¿Me permites darte un abrazo? Lo hubiera hecho el abuelo Calvermater con el bisabuelo Chambi. 2 familias que se mantienen en el recuerdo muy unidas. No habría Laro con Chambi y no habría iglesia adventista sin Laro. Esos son los orígenes. Hay muchos descendientes Chambi por los cuales orar. Hay quienes continúan en relación con la iglesia y otros que debemos continuar con la tarea. Eso acontece en todas las familias. Orar por los familiares y orar por las iglesias y también cuidar nuestras iglesias madres. Laro es la iglesia madre de la región quechua y debemos, con la ayuda de Dios, hacer lo posible de cuidarla como un monumento histórico de la iglesia adventista. Que Dios nos bendiga. Un nuevo abrazo.
Después del aro van de vacaciones a Argentina, allí pasan un buen tiempo. Pedro visita a sus padres que se habían trasladado a pocos metros de lo que hay, capaz 700 metros de lo que es la Universidad Adventista de Plata, y por otro lado, con Guillermina, ascienden o navegan por el río Paraná para ir al Paraguay y allí encontrarse con sus familiares. Que Dios bendiga su obra. Y podríamos seguir conversando y charlando. Y gracias nuevamente a la universidad por ir en búsqueda de la historia y de los orígenes de nuestra iglesia. Porque el que recuerda el pasado tiene mejores perspectivas de futuro. Que Dios nos bendiga. Amén.